de esa manera se obtiene un resultado único, que es que la gente no sabe pensar y se lo puede dominar y se lo puede convencer con cualquier cosa. Porque si a un niño, a un joven, se lo adoctrina, se lo ideologiza y no se le enseña a pensar, va a ser mucho más fácil dominarlo. ¿Por qué decidiste involucrarte en el mundo y en el tema del reseteo cultural? Muy buena pregunta. Y más o menos lo dije en la conferencia de esta mañana, pero en toda sociedad lo central, el corazón de una sociedad es su cultura. Y por lo tanto, si nosotros queremos tener autonomía, soberanía, si queremos vivir de acuerdo a lo que nos dicta nuestra conciencia, nuestra razón, la buena filosofía, lo que nos dicta nuestra fe, es imprescindible que defendamos nuestra cultura, porque por ahí va la lucha más profunda en esta guerra. Es una guerra profundamente cultural. Y entonces, el tema del reseteo cultural o de este reformateo cultural, y por eso escribí el libro Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, es un tema que me interesa de sobremanera, porque si a nosotros nos quieren destruir nuestra cultura, uno tiene que conocer al enemigo, tiene que conocer esa ideología que busca destruir nuestra civilización occidental, conocerla bien, ver de qué manera se están tratando de destruir y minar por dentro nuestra propia cultura, de construirla y denunciarla. Denunciar el plan del enemigo, porque eso también nos va a señalar el camino para poder rehacernos. Porque si a una persona que viene a una conferencia o escucha mi curso del posmodernismo que está en YouTube y dicen, es verdad, yo fui a la universidad y yo me creí todo eso, pero ahora que veo todo esto y veo que todas esas ideologías que me impusieron no tienen absolutamente ningún fundamento, porque cuando veo la historia no se condice con la historia, cuando veo la ciencia no se condice con la ciencia, cuando estudio biología, cuando estudio esto, cuando estudio aquello, todas estas ideologías no tienen fundamento y me tengo que liberar de ellas, ¿no? Y por eso a mí me parece importantísimo alertar a todos acerca de que de hecho existe un intento explícito por reformatear o resetear o borrar, pongan la palabra que quieran, nuestra cultura y reemplazarla por algo nuevo. Lo peligroso que la quieran reemplazar por algo nuevo que no tiene cultura en sí misma, porque no promete nada, no trasciende absolutamente nada, no nos ofrece nada. No es que nos cambian cristianismo por marxismo, por comunismo. Nos están cambiando nuestra cultura occidental por progresismo, pero cuando vemos el contenido del progresismo, ¿cuál es? No es nada, porque es todo de construcción. ¿Se entiende lo que quiero decir entonces? No nos están ofreciendo gato por liebre, sino que nos quitan la liebre, pero a cambio hay que desconstruirse. Yo a Bernardo no lo vi convencido, ¿no? Sí, por convencido. Bueno, es que sí es cierto, vaya, digo, impacta mucho, yo doy clases y a los chicos tú los ves que vienen, muchos son periquitos, repiten ideas que no entienden. Además yo, digo, psicólogo, pero también me gustaba mucho el tema profundo de por qué desaparecieron materias en la currícula desde secundaria. ¿Por qué no tienes lógica? ¿Por qué no tienes historia del pensamiento? ¿Por qué no tienes teoría y origen del conocimiento? Que te amueblaban la cabeza para poder entender este tipo de falsedades. Bueno, fíjate, aquí en México, como en Argentina, como en España, que hasta hace poco lo tenían, eliminaron el estudio del latín y el estudio del griego. ¿Ustedes sabían que aquí en México se estudiaba latín y se estudiaba griego? Y aparte se estudiaban las lenguas indígenas, o sea que los españoles no vinieron aquí a destruir, al contrario, querían que se mantengan esos lenguajes. Aquí en México, históricamente, los indígenas aprendían latín, aprendían griego, escribían en estos idiomas. ¿Y saben por qué les enseñaban latín y griego? Porque en esa época sí se usaba más que ahora, porque el latín y el griego son dos idiomas que tienen especialmente tienen vamos a decirle, un poder especial en hacernos pensar de una manera única. El latín y el griego hacen que la persona adquiera, aunque nunca lo vaya a usar, adquiera un nivel de razonamiento, un nivel de pensamiento que no se lo va a dar ninguna otra cosa. ¿Y cuál es el resultado? Que esa persona, el día que tenga que hablar, el día que tenga que explicar algo, el día que tenga que escribir una carta en el trabajo, el día que tenga que explicarle algo a otra persona, lo va a hacer de una manera clara y concisa y que se entienda. Entonces,
históricamente se empezaron a eliminar todas esas materias, el latín, el griego, la filosofía, la lógica. ¿Quién de ustedes tuvo un curso en la escuela que se diga o que se llame cómo aprender a pensar? ¿No? Porque existía aquí en México antiguamente una materia, alguien me dijo, una señora mayor, que había una materia que nos enseñaba a pensar y después se eliminó. Se eliminó la filosofía que nos enseña a pensar. En Argentina, gracias a Dios, todavía existe una materia que se llama español, pero no se enseña gramática, no se enseña poesía, no se enseña a memorizar. En Canadá, vamos a poner el ejemplo de Canadá, han eliminado de la literatura inglesa el leer a Shakespeare. Ya no se lee. Han eliminado un libro como 1984. Ese, para que veas si no tenía que haber desaparecido. ¿Por qué es eso? Se ha eliminado la gramática. Entonces, ¿por qué es eso? Porque de esa manera se obtiene un resultado único, que es que la gente no sabe pensar y se lo puede dominar y se lo puede convencer con cualquier cosa. Porque si a un niño, a un joven, se lo adoctrina, se lo ideologiza y no se le enseña a pensar, va a ser mucho más fácil dominarlo. Se lo va a hacer muy consumista de una manera más fácil, se lo va a poder dirigir donde uno quiera. Entonces, yo les decía que históricamente la élite política mexicana ha sido dominada culturalmente. Ahora lo que están logrando es que dominen a todos. Y ese es el problema. Oye, el papel de los medios digitales aquí tiene un papel fundamental. Porque si no existieran, no habría manera, por ejemplo, que eso es una de las cosas más graves. Tuiteó el secretario de la OMS que ahora todos encerrados. Y porque lo tuiteó ya todos encerrados. O sea, el papel de las redes sociales, del internet, ahí tiene un papel importantísimo. ¿Tú eres así como muy a favor de cambiar la sociedad a través de redes sociales o ponerle límites a las mismas redes sociales, al internet? Con las redes sociales hay que ser muy inteligente, porque las redes sociales, por un lado, son un arma de control absoluto. Por medio de las redes sociales, si ustedes tienen las aplicaciones en sus celulares, ellos ya saben absolutamente todo, toda la vida de ustedes, les escuchan todo el tiempo, lo filman. Cosas que ustedes ni se imaginan, ya lo tienen ellos. Y muchos se asustarán. Oye, es verdad que tal vez de mi celular me están escuchando, ahora nos están escuchando, saludos ahí a la gente que esté detrás. Sí, obviamente que sí. Con la vacuna, no es cierto. Entonces, ¿cuál es el tema? Que las redes sociales son un arma de control social, pero a su vez les ha salido el tiro por la culata con las redes sociales. Porque a su vez, gente como ustedes, como yo, como tantos otros, hemos empezado a usar las redes sociales para despertar a la gente. Entonces, con las redes sociales yo les aconsejo lo siguiente, tienen que tener cuidado. No dejen que las redes sociales los dominen a ustedes, sino que ustedes las usen a las redes sociales en tanto y en cuanto pueda servirles para su propio crecimiento personal. Pero una cosa buena de las redes sociales, voy a decirlo, de YouTube, por ejemplo, lo que sí me alegra de YouTube es que YouTube destruyó la televisión. Eso yo lo festejo. Los jóvenes no ven televisión hoy en día, ¿sabían ustedes? En Estados Unidos y en Canadá los jóvenes no ven televisión. La televisión se va a acabar cuando se mueran los viejitos, que son los únicos que ven televisión hoy en día. Ya no se ve casi televisión. Te dolió, ya vi que sí te dolió. Un poquito, sí. Te dolió. Mis 15 minutos de ventanilla, no es cierto.